A veces, quienes menos esperamos son los que más nos subestiman. Quien cree conocerte solo ve lo que quiere ver, y a veces se burla de tu esfuerzo. Carlos había dedicado años de su vida a su trabajo. Cada proyecto, cada cliente satisfecho, cada sacrificio, era un paso hacia un sueño silencioso que compartía solo con su conciencia. Pero su esposa, Marta, nunca lo entendió. Una tarde, mientras él le mostraba con orgullo su último proyecto, ella se rió. ¿Así es tu trabajo?, dijo entre risas. No sé cómo puedes vivir de esto. Carlos sintió un golpe en el pecho, un vacío que las palabras no podían llenar. Por años había dado todo y aquel desprecio dolió más que cualquier fracaso. Lo que Marta no sabía es que la vida guarda secretos, que a veces el más humilde tiene un jefe que nadie imagina, y que, cuando menos se espera, el destino se encarga de enseñar lecciones que ni el tiempo puede borrar. Esta es la historia de cómo la burla y la falta de respeto pueden abrir caminos inesperados, y cómo un corazón paciente y trabajador puede tener la última palabra, con justicia, con sorpresa y con un toque de redención. Carlos era un hombre sencillo, de sonrisa tímida y mirada profunda. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, preparaba su café y revisaba los planos de su pequeño taller, donde cada tornillo, cada pieza, tenía un propósito. Marta, su esposa, lo acompañaba muchas veces con indiferencia, no por falta de amor, sino porque su mundo era distinto. Ella buscaba lo inmediato, lo visible, lo que podía presumir ante otros. Él, en cambio, construía silenciosamente día a día su propio legado. Su hijo, Julián, apenas comprendía la diferencia entre trabajo y pasión, pero observaba a su padre con admiración. Carlos le enseñaba que la paciencia y el esfuerzo son valores que nunca se pierden, aunque a veces quienes nos rodean no los vean. En el taller, Carlos tenía un pequeño rincón secreto, donde guardaba proyectos que no mostraba a nadie, planes que, cuando llegara el momento, revelarían su verdadera magnitud. Era un hombre que confiaba en el tiempo y en sus propias manos. Marta, mientras tanto, disfrutaba de la rutina cómoda de su vida, ignorando cuánto esfuerzo se escondía detrás de cada logro de su esposo. Las discusiones pequeñas surgían a menudo, pequeños comentarios que Carlos absorbía en silencio, convencido de que el respeto verdadero no necesita aplausos. El único que lo entendía realmente era Julián. Con frecuencia se acercaba al taller y decía: «Papá, algún día todos van a entender lo que haces». Y Carlos sonreía, agradecido porque sabía que al menos alguien veía su verdad. Cada tarde, después del trabajo, Carlos revisaba sus proyectos secretos, soñando con el día en que finalmente pudiera mostrar quién era realmente. Un hombre de talento, de perseverancia y de justicia silenciosa. El sol entraba tímidamente por la ventana del taller de Carlos, iluminando cada rincón lleno de herramientas y piezas de metal. El olor a aceite y hierro mezclado con café recién hecho le daba la bienvenida cada mañana. Carlos limpiaba con cuidado cada superficie, ajustaba un motor que había llegado la noche anterior, y mientras lo hacía, murmuraba palabras de aliento a sí mismo. Todo tiene su tiempo, paciencia. En la cocina, Marta preparaba el desayuno, pero sus palabras tenían un tono burlón. «Otra vez con esos motores viejos. ¿No te cansas de ensuciarte las manos por nada?». Carlos levantó la mirada, manteniendo la calma. Su voz era tranquila, pero firme. «Cada pieza tiene su valor. Cada trabajo tiene su dignidad, Marta». Ella rió suavemente y se encogió de hombros. «Yo sigo sin entenderlo. Para mí solo son hierros viejos». Él bajó la vista, con una ligera sonrisa, escondiendo la tristeza que le pesaba en el pecho. Sabía que no podía hacerla entender ahora. Su mundo estaba lleno de proyectos silenciosos, sueños que ella aún no veía. Pero un día, todo eso cambiaría. Su hijo, Julián, entró al taller y lo observó con ojos llenos de admiración. «Papá, ¿me enseñas otra vez cómo arreglar el motor?». «Claro, hijo», dijo Carlos mientras le mostraba con paciencia cada tornillo. «Mira, no es solo mover piezas, es entender cómo funciona todo en armonía». Julián sonrió, fascinado por la dedicación de su padre. «Algún día, todos van a ver lo que haces, papá». Carlos asintió con ternura, guardando en su corazón la certeza de que su hijo
comprendía su esfuerzo. A media mañana, un cliente habitual llegó al taller. «Carlos, eres un genio, hombre. Nadie más podría arreglar este motor así». «Gracias», respondió con modestia, mientras ajustaba la última pieza. «Algún día, Marta también verá tu talento», agregó el cliente con una sonrisa cómplice. Pero Marta apareció justo entonces, con una mueca de desprecio. ¿De qué sirve tanto talento si seguimos luchando para llegar a fin de mes? «El talento tiene su tiempo», contestó Carlos suavemente. «No siempre se ve, pero siempre produce frutos». En ese instante, un silencio pesado llenó la habitación. Carlos respiró hondo, observando a su esposa con calma. Sabía que las palabras no cambiarían su actitud. Su satisfacción venía de su trabajo, de sus logros personales y de la certeza de que algún día todo se revelaría. Esa tarde, después de cerrar el taller, Carlos se sentó frente a la ventana con una taza de café. Miraba cómo el sol caía lentamente, reflejando los colores cálidos sobre las herramientas y los planos de su escritorio. Pensó en cada sacrificio, cada madrugada de trabajo, cada risa burlona que había escuchado sin responder, y sonrió, porque en su interior sabía que la paciencia, la dedicación y la humildad guardaban secretos poderosos, que la vida, tarde o temprano, tenía su manera de equilibrar todo. Y mientras Julián jugaba con un pequeño automóvil que su padre había arreglado, Carlos cerró los ojos un momento y susurró: «Un día Marta entenderá, aunque ahora no lo vea». La cámara imaginaria de nuestra historia se detendría ahí por un instante, mostrando la calma antes de la tormenta, la serenidad de un hombre que trabaja con amor y paciencia, mientras quienes lo rodean aún no comprenden su verdadero valor. La mañana comenzó como cualquier otra, con Carlos revisando sus proyectos secretos en el taller. Cada plano, cada motor, cada idea estaba guardada con cuidado, como si fueran pequeñas joyas que nadie debía tocar. Marta entró con prisa, mirando su reloj y murmurando con fastidio: «Otra vez aquí, siempre trabajando, siempre ocupado. ¿Es que no puedes relajarte un poco?». Carlos levantó la vista con calma y le respondió suavemente: «No es solo trabajo, Marta, es pasión. Cada proyecto significa algo». Ella se rió de manera burlona, cruzándose de brazos. «Pasión», repitió exagerando la palabra. «¿Y de eso vivimos? ¿De tu pasión? ¡Qué ridículo!». Un nudo se formó en el pecho de Carlos, pero no respondió de inmediato. Se limitó a bajar la mirada hacia el plano que sostenía, dejando que el silencio hablara por él. «¿Y para qué tanto secreto?», continuó Marta, acercándose con una sonrisa condescendiente. «Si de verdad fueras alguien importante, me lo habrías mostrado ya. Algunas cosas no se revelan hasta que llega el momento correcto», dijo Carlos con firmeza. «La paciencia también es parte del éxito». Ella soltó una carcajada que retumbó en el taller. «Paciencia, ja. Me haces reír, Carlos. Siempre el mismo hombre humilde, tratando de ocultar que no puedes avanzar». El corazón de Carlos se encogió. Sentía cómo cada palabra de Marta golpeaba su orgullo, pero también sabía que la ira y la venganza inmediata no traerían nada bueno. Respiró hondo, recordando que su hijo, Julián, estaba observando todo desde la puerta. «Papá, ¿por qué se ríe de ti?», preguntó Julián con ojos grandes y confundidos. «Porque aún no comprende, hijo», respondió Carlos con una leve sonrisa triste. «Algún día lo hará». Ese mismo día, Carlos recibió una llamada inesperada de su jefe secreto, una voz grave y respetada que le indicaba que su proyecto había sido aprobado para un contrato importante, uno que cambiaría su vida y demostraría que su trabajo tenía un valor que Marta nunca había imaginado. Mientras colgaba, Marta apareció nuevamente en el taller, esta vez con un aire de superioridad. «Entonces, ¿qué tan importante es tu trabajo?», preguntó, tratando de burlarse de él. «Más de lo que puedes imaginar», contestó Carlos, dejando entrever una leve sonrisa de complicidad hacia Julián. A medida que los días pasaban, Marta no dejaba de hacer comentarios despectivos, ignorando todo el esfuerzo y dedicación de Carlos, como si nada de lo que él hiciera tuviera valor. Pero Carlos, silencioso y paciente,
Seguía trabajando en sus proyectos, mientras Julián se convirtió en su pequeño confidente. «Papá, algún día verás que todos entenderán lo que haces», le decía el niño. Carlos asintió, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Una noche, Marta encontró uno de los planos secretos y lo revisó, intentando ridiculizarlo. «Esto es todo, parece un dibujo de niño». Carlos tomó el plano con cuidado sin levantar la voz. «Este dibujo cambiará nuestras vidas, pero no es momento de mostrarlo aún». La tensión entre ellos creció, y Marta comenzó a perder la paciencia. No entendía por qué Carlos nunca mostraba su verdadero potencial. Y lo que no sabía es que su jefe secreto estaba observando cada avance, preparando el momento en que todo el esfuerzo de Carlos se revelaría de manera definitiva, dejando a todos, incluso a Marta, sin palabras. En una conversación final antes de la gran revelación, Marta se burló abiertamente frente a Julián. «Si tu papá realmente fuera alguien importante, ya lo habrías visto, ¿no?» «Calla, mamá», dijo Julián con firmeza. «Papá hace cosas que tú no entiendes, y algún día lo verás». Carlos, con el corazón lleno de dolor pero la mente clara, solo observaba, sabiendo que la vida tenía su forma de equilibrar las injusticias. Sabía que cada burla, cada desprecio, cada risa despectiva era parte del camino que lo llevaría a la justicia silenciosa que estaba por llegar. Y así, mientras Marta seguía sin comprender, Carlos se preparaba para el momento en que su paciencia, su trabajo y su dignidad revelarían la verdad. Una verdad que cambiaría todo, dejando a todos boquiabiertos y enseñando que el respeto y la humildad siempre tienen recompensa. Era un viernes por la tarde, y el taller estaba lleno de luz cálida que entraba por las ventanas. Carlos estaba revisando uno de sus proyectos más importantes, un trabajo que había mantenido en secreto durante meses. Marta entró con su habitual aire de superioridad, pero esta vez había una curiosidad contenida en su mirada. «¿Vas a trabajar todo el día otra vez?», preguntó con un tono que intentaba sonar casual. «Sí, es importante», respondió Carlos sin mirar directamente. «Hoy verás algo que cambiará tu percepción». Marta arqueó una ceja incrédula. «¿Así? ¿Y qué podría cambiar mi percepción de ti?». Carlos la miró por primera vez con firmeza y, en silencio, señaló un sobre la mesa. «Todo está aquí», dijo. Marta frunció el ceño y tomó el sobre sin entender su contenido. «¿Qué es esto?», preguntó, hojeando los documentos que contenían contratos, firmas y certificados de grandes proyectos, algunos incluso firmados por líderes que ella conocía de manera superficial en círculos sociales. Su risa desapareció al instante. Los ojos de Marta se abrieron, y por primera vez, el desprecio dejó lugar a la sorpresa y al miedo. «¿Cómo es posible?», murmuró. «Todo este tiempo». Carlos respiró hondo, recordando cada palabra cruel que había escuchado, cada burla y desprecio, y dijo con calma: «Te dije que algunas cosas no se muestran hasta que es el momento adecuado. Mi trabajo, mi esfuerzo, todo ha sido reconocido por personas que sí saben valorar la dedicación». Julián apareció detrás de su madre sonriendo con orgullo. «Te lo dije, mamá, papá es increíble». Marta se quedó en silencio, incapaz de reaccionar. El orgullo de Carlos y la evidencia del reconocimiento de su jefe secreto eran un golpe directo a su arrogancia y desprecio. «No puedo creerlo», susurró Marta con un hilo de voz. «Todo este tiempo». Carlos se acercó con la mirada serena pero firme. El respeto y la humildad siempre encuentran su camino. No todos tienen la capacidad de ver más allá de lo evidente, y algunos aprenden tarde, demasiado tarde. En ese instante, sonó el teléfono del taller. Era su jefe, quien deseaba felicitar personalmente a Carlos por la excelencia de su trabajo y confirmar que un nuevo proyecto importante se le había confiado. Marta escuchó la llamada a su lado, y su rostro palideció, comprendiendo que había subestimado al hombre con quien compartía su vida. El punto de quiebre no fue solo la revelación del reconocimiento, sino el cambio en la dinámica familiar. Julián abrazó a su padre con orgullo, y Carlos, con una sonrisa tranquila, comprendió que el respeto que merecía finalmente se había manifestado. «No quiero aplausos», dijo Carlos.
Solo quería que la verdad se mostrara. A veces la paciencia y la constancia valen más que cualquier discusión o insulto. Hoy Marta ha aprendido una lección que probablemente recordará toda su vida. Subestimar a alguien por apariencias o su humildad puede traer un dolor profundo y un arrepentimiento silencioso. Mientras Marta bajaba la mirada, reflexionando sobre su actitud y sus palabras hirientes, Carlos sintió un alivio silencioso. No había gritos ni humillaciones públicas, solo la justicia tranquila de quien siempre trabajó con pasión y dignidad. La escena se cerró con Carlos y Julián saliendo del taller, mientras Marta permanecía en silencio, enfrentando la verdad. El punto de quiebre había llegado. Lo que parecía un desprecio trivial se había convertido en una lección de vida, y el respeto, que no podía comprarse con palabras, finalmente se ganó con acciones y paciencia. Días después de la revelación, Marta no podía quitarse de la cabeza la magnitud de lo que había descubierto. El orgullo y la arrogancia que antes la guiaban se mezclaban ahora con vergüenza y reflexión. Nunca había imaginado que el hombre a quien había menospreciado pudiera tener un jefe tan influyente, ni que su trabajo silencioso tuviera un valor tan grande. Carlos, mientras tanto, continuaba con su vida con normalidad, pero su mirada había cambiado ligeramente. Había adquirido una serenidad poderosa, la que solo da la certeza de haber hecho lo correcto y haber esperado el momento adecuado. Su hijo, Julián, se convirtió en su aliado silencioso en la casa. Cada día que pasaba, apoyaba a su padre, recordándole que no todos tienen la capacidad de reconocer el esfuerzo ajeno, y que su paciencia y constancia serían recompensadas, aunque la lección viniera tarde para algunos. Una tarde, Carlos recibió una invitación especial de su jefe secreto, un proyecto internacional, con un contrato que garantizaría estabilidad y prestigio. Marta fue testigo del momento, cuando el reconocimiento llegó en su máxima expresión. No hubo necesidad de palabras hirientes ni gritos, solo la evidencia de que la vida tenía su manera de equilibrar las injusticias. Mientras Carlos revisaba los documentos del contrato, Marta se acercó tímidamente. «Carlos, empezó a decir, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. «No hay rencor, Marta», respondió él con calma. «Solo espero que hayas aprendido a valorar lo que no siempre se ve». Su tono era suave pero firme, lleno de dignidad. La lección estaba clara. La vida recompensa la perseverancia y la honestidad. Y quienes subestiman o se burlan del esfuerzo ajeno tarde o temprano, se enfrentan a la realidad. El giro final llegó cuando Julián, orgulloso de su padre, dijo: «Papá, ¿puedo mostrarle a mamá cómo arreglaste el motor antiguo?» Carlos sonrió y asintió, viendo cómo su hijo se convertía en un puente entre la verdad y la reconciliación. Marta, al observarlo, comprendió algo profundo. No se trata solo del reconocimiento externo, sino de valorar a quien trabaja con pasión y amor, aunque sus logros no sean evidentes al primer vistazo. Y aunque aún le costaba aceptarlo del todo, algo cambió en ella. El respeto hacia Carlos emergía de manera silenciosa, como una flor que brota lentamente en medio de un jardín descuidado. La vida, como siempre, había actuado con justicia, no a través de castigos directos ni humillaciones públicas, sino mediante la verdad, que no puede ocultarse. Carlos recibió lo que merecía: respeto, reconocimiento y la tranquilidad de haber actuado siempre con honestidad y paciencia. En silencio, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Carlos se recostó en su silla y sonrió. Había sufrido desprecio, burlas y subestimación, pero la recompensa llegó, silenciosa, poderosa y definitiva. El destino había escrito su justicia. Quien se burló de su trabajo, ahora debía enfrentarse a la grandeza de su esfuerzo. Y la familia, aunque sorprendida, aprendía que el valor verdadero no se mide con palabras, sino con acciones y tiempo. La historia de Carlos nos recuerda que la vida no siempre recompensa de inmediato, ni reconoce nuestro esfuerzo frente a los ojos de quienes nos rodean. A veces, quienes más amamos o pensamos que nos conocen, subestiman nuestra dedicación, nuestra paciencia y nuestra pasión. Y en ese silencio, en ese desprecio,
Debemos aprender a mantener la calma, a confiar en nosotros mismos y en el tiempo. El respeto verdadero no se compra ni se exige. Se gana día a día, con acciones, con esfuerzo constante, con honestidad. Carlos no buscó venganza. No necesitó demostrar su valía con gritos ni reproches. Su triunfo fue silencioso, poderoso y definitivo. La vida le otorgó lo que merecía, y su familia tuvo que enfrentar la verdad de manera irremediable. A veces, los familiares o seres cercanos pueden ser los únicos que apoyan en momentos de injusticia. Julián fue ese pilar para Carlos, recordándonos que la gratitud y la admiración sincera pueden existir incluso en los corazones más jóvenes, y que el apoyo de quien realmente nos entiende es invaluable. El momento en que Marta comprendió el verdadero valor de Carlos no fue inmediato, y seguramente nunca olvidará la lección. La sorpresa, la admiración y la reflexión ocuparon el lugar de la burla y la indiferencia. La vida nos enseña que cada acción tiene su consecuencia. Cada desprecio puede convertirse en aprendizaje, y que la paciencia y la constancia siempre encuentran su recompensa. En esta historia, la justicia no llegó con castigo, sino con revelación. Carlos no humilló, no gritó. Simplemente esperó el momento adecuado. La vida, con su silencio sabio, se encargó de equilibrar lo que parecía injusto, mostrando que el tiempo y la dedicación tienen un poder más fuerte que cualquier palabra hiriente. Así aprendemos que la humildad y la paciencia no son debilidades, sino herramientas que permiten enfrentar la adversidad y alcanzar la justicia silenciosa. El respeto y el reconocimiento verdadero no se buscan, se merecen. Y cuando llegan, incluso quienes dudaron de nosotros deben mirar la realidad con asombro y aprendizaje. Soy don Ernesto, y hoy aprendimos que la vida nunca olvida a quienes trabajan con honestidad y pasión. El desprecio y las burlas pueden doler, pero la paciencia, la dedicación y la humildad siempre encuentran su recompensa. A veces la justicia llega de manera silenciosa, sin estruendo, y nos enseña la fuerza del respeto y la verdad. Nunca subestimes el esfuerzo de alguien, ni ignores a quien trabaja en silencio, porque cuando llegue el momento, la vida se encargará de mostrar la grandeza de su corazón.